Hello, welcome to the English class. This lesson is about the present simple. Recuerden que hoy hacemos un breve repaso de lo que es presente simple. Today I am going to show you when to use and how to form present simple. Vamos a ver cuándo usamos el presente simple y cómo está formado el presente simple. Now, let's take a look at when we use the present simple. Vamos a ver qué usos tiene, vamos a ver algunos de los usos que tiene el presente simple. It is used to describe habits. They watch TV every day. He drinks tea in the morning. We also use the present simple for fact. See? Salta is in Argentina. It is true. Our province is a beautiful city. We also use the present simple for schedule. The bus leaves at 6 o'clock. The train departs from the platform. Okay, up to here, hasta acá, nosotros vimos algunos de los usos. Por ejemplo, hábitos, rutinas, ¿sí? Verdades o hechos reales, ¿sí? O también algunos arreglos, ¿sí? Por ejemplo, el tema del horario. Okay? Now, let's get started how to form present simple. Vamos a ver cómo está formado el presente simple. Tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Algunas reglas. For example, for I, you, we, and they, yes, we simply use the infinitive form of the verb. Con estas personas gramaticales solamente vamos a usar el verbo en forma infinitiva. ¿Sí? Como lo muestra el ejemplo. I usually swim in the river. ¿Sí? El verbo no está conjugado. Siempre y cuando estemos trabajando en el presente simple con I, you, we, and they, el verbo no se conjuga. ¿Sí? En forma afirmativa. Pay attention with he, she, and it. ¿Sí? Vamos a tener en cuenta estas tres personas gramaticales. ¿Sí? ¿Por qué vamos a tener en cuenta? There are some rules. Va a haber algunas reglitas. ¿Sí? We need to pay attention for the third personal singular form. ¿Sí? Vamos a tener en cuenta la forma, ¿sí? De estas tres personas en singular. ¿Sí? What happened? We use the infinitive form of the verb, but, vamos a usar la forma infinitiva del verbo, but, the general rule, ¿sí? La regla general que dice, we add s, que debemos agregar s. Por ejemplo, she speaks English. ¿Yes? Y como ustedes podrán ver, están marcadas en rojita. ¿Sí? This is the general rule. Esta sería la regla general que tenemos para conjugar los verbos con las tres personas gramaticales. He, she, and it. Las tres personas gramaticales en el singular. ¿Sí? But, pero, there is another exception. Hay algunas otras excepciones. ¿Qué pasa cuando los verbos, when the verbs end in ch, sh, double s, x or o? ¿Qué pasa cuando los verbos tienen estas terminaciones? Y yo estoy trabajando con he, she, and it. We have to add es. Debo agregar es. Por ejemplo, watch, watches. Juan watches TV in the evening. ¿Sí? Entonces, hay que tener cuidado cuando el verbo, ¿sí? Y prestar atención, cuando el verbo termina en ch, sh, double s, x or o. Yes? So, pay attention. Prestando atención con eso. There is another rule. ¿Sí? Recuerden que todo esto es un repaso. There is another rule. For the verbs ended in s, preceded by the consonant, such as study, spy, and tidy, what happens? ¿Qué pasa con estos verbos que terminan en y? ¿Sí? ¿Qué pasa? La y se va a transformar en una i latina y voy a agregar una es. ¿Sí? So, pay attention with that. Pero, ¿cuál es la condición para que esta y se transforme en una i latina? Tiene que tener una consonante. ¿Sí?
antes de esa Y debe haber una consonante. Vuelvo a repetir. ¿Por qué? Porque hay verbos que terminan en Y y la Y, antes de la Y hay una vocal. Por ejemplo, el verbo play. ¿Sí? Y en ese caso, ¿qué pasaría? ¿Debo seguir esta regla? No. Debo seguir la regla general, que es agregarle una S, siempre y cuando esté trabajando en presente simple y con las tres personas del singular, es decir, con he, she, and it. Por ejemplo, Danny studies for his exam. ¿Sí? En este caso, study, ¿sí? Como ustedes pueden ver acá en el ejemplo, antes de la Y tiene una consonante. Por eso sigue esta regla. ¿Ok? Ok. Pero, ¿qué pasa cuando hago preguntas? ¿Sí? ¿Qué necesito para hacer preguntas en el presente simple? Hay dos cosas que hay dos elementos que vamos a tener en cuenta, ¿sí? Que van a ser los auxiliares. En el presente simple tenemos dos importantes auxiliares, que es el do y el das. ¿Sí? Ahora la pregunta es, ¿cuándo debo usar uno y cuándo debo usar el otro? ¿Sí? Eso va a depender de la persona, ¿sí? Gramatical que esté usando en ese momento de formular la pregunta. Por ejemplo, el do va a ir con I, we, you, and they. ¿Sí? La estructura de la pregunta va a ser auxiliary, subject, and verb. ¿Sí? Vamos a tener el auxiliar, el sujeto, ¿sí? Que puede ser un pronombre o un sustantivo propio, o puede ser un sustantivo, y el verbo. ¿Sí? El verbo, ¿sí? Tiene que ir en infinitivo. Es decir, the infinitive form of the verb. Va en infinitivo. En ningún momento se va a conjugar. ¿Sí? Pero ¿qué pasa acá? Acá teníamos he, she, and it. Look at the verbs. Miremos los verbos. ¿Qué les pasó a estos verbos? En este caso, ¿sí? Si bien estamos trabajando con he, she, and it, los verbos están sin conjugar, es decir, the infinitive form of the verb. Están en forma infinitiva. ¿Por qué? Porque tengo el auxiliar. Al tener el auxiliar, los verbos no van conjugados. ¿Sí? Teniendo en cuenta esto, ¿sí? Porque nos va a servir para hacer la forma negativa de la oración. ¿Sí? The same happens with the negative form. Lo mismo va a pasar con la forma negativa. ¿Sí? En este caso tenemos don't o do not. Vamos a usar el auxiliar de nuevo, ¿sí? Con las mismas personas gramaticales, ¿sí? Que vimos hace un momento, pero con la diferencia que en este caso el auxiliar va en negativo. Es decir, lo que se va a negar es el auxiliar. Plus the infinitive form of the verb. Más el verbo en infinitivo. En su defecto, en lugar de don't, podemos poner do not. ¿Sí? We don't cook pasta. I don't pay for the taxi. ¿Sí? Esos son los ejemplos que tenemos. Dijimos que íbamos a usar el auxiliar, pero con he, she, it, ¿sí? Vamos a usar el mismo auxiliar que trabajamos hace un momento, el das. Pero como es en negativo, lo vamos a negar al auxiliar. Lo que se niega acá es el auxiliar, tanto con he, she, it, como I, we, you, and they. ¿Sí? En este caso, vamos a usar el auxiliar en negativo, que sería doesn't. En su defecto, does not. ¿Sí? She doesn't speak French. He doesn't eat fish. It doesn't swim in the river. Plus the infinitive form of the verb. Más la forma infinitiva del verbo. ¿Sí? Okay. That's all for today. And thank you for your attention. See you next class. And have a nice day. Bye bye.